Leí Primera de Corintios 11 como una introducción, hermanos, y si usted me ayuda a buscarlo, y voy a ver la segunda parte de esta enseñanza. La primera parte, Pablo enseña a la iglesia acerca de cómo estaba la situación de la iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia muy importante. Muchos gentiles creyeron al Señor estando en Corinto. Corinto, por la posición geográfica, era una ciudad muy cercana a un puerto. Era una ciudad que tenía muchos recursos económicos. Pero así como vienen los recursos económicos, también vienen las desviaciones, vienen los problemas, vienen los placeres. Y era una iglesia de gentiles, y seguramente habían algunos judíos también, porque Pablo habla más adelante acerca de esa diferencia. Y al instituir la cena del Señor, Pablo habla y dice, el versículo 19, que en esa iglesia habían divisiones, disensiones, pleitos, problemas, y que era necesario que sucedieran. Y eso es importante reconocer. No hay iglesia perfecta, no hay iglesia que todo vaya a salir bien. Van a haber muchas veces situaciones difíciles, problemas, divisiones, pleitos, celos y diferencias entre hermanos. Pero dice acá que es necesario que esto haga o se haga manifiesto para que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. O sea que es importante ver que a pesar de la imperfección de la iglesia a nivel mundial o de esta iglesia, siempre habrá gente que teme a Dios y que quiera vivir de acuerdo a la palabra de Dios y ser aprobado por Dios. ¿Cuántos quieren ser aprobados por el Señor? Así que donde quiera que vayamos, va a haber una iglesia, va a haber una congregación. No hay cristiano que esté solo, ¿verdad? No, que yo mejor me quedo en mi casa, todos me fallaron, en cuando menos lo sienta va a estar en otra iglesia, ¿verdad? Porque el deseo de Dios es que seamos un cuerpo, amén. Y tal vez usted va a encontrar diferencias o va a encontrar más afinidad en otros lugares y Dios lo va a ubicar, así como Dios, creo yo, nos ha reunido y nos ha traído a este precioso lugar, ¿verdad? Entonces somos parte de un cuerpo. Y empiezan a haber cosas que desagradan incluso en la institución de la cena del Señor. Y dice, verso 22, ¿no tienen casas donde coman y beban? Porque pareciera que hacían la reunión, hacían las enchiladas, los chuchitos, los tamalitos, los tamales, los cambrayes, los frijoles volteados, en fin, ¿verdad? Y dice que unos comían y otros se quedaban sin comer. Dice que unos se embriagaban, dice, ni siquiera esperaban, ¿verdad? Y hasta de último, dice aquí, celebraban la cena del Señor. Entonces Pablo corrige esto y dice que la cena del Señor no debe de ser así, sino que debe de ser un momento, un tiempo especial en que se parta el pan y se beba la copa. Así que debemos de tener nosotros el deseo de estar en una iglesia que celebre la cena del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así empieza este mensaje en 1 Corintios 11 y dice después el 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces todo cristiano o todo creyente debe de saber esto. Y es importante, hermano, entenderlo, y si usted lo entiende, importante aplicarlo. No podemos comer del pan y beber de la copa si no nos arrepentimos. Debe de haber una convicción de arrepentimiento en nuestra vida. Ahorita voy a entrar el tema de hoy se llama los debilitados, ¿verdad? Y vamos a ver por qué mucha gente vive débil en un área de su vida o en todas las áreas de su vida. Y muchas veces se le echa la culpa a muchas situaciones, incluso hay gente que se culpa a Dios. Pero, por ejemplo, veo acá que la mayoría de nosotros somos creyentes y no tenemos un año de convertidos. A ver, ¿habrá alguien que tenga un año de convertido? Que levante la mano. ¿Verdad que no? Todos, creo yo, tenemos más de 5, más de 10, más de 15, más de 20,
Más de 25, mejor ya no sigo, dice usted. Bueno, todos los años que lleve de creyente, de ser hijo o hija de Dios, vamos a ver hoy cómo el Señor nos va a hablar a través de la palabra y vamos a ver por qué en algunas áreas de nuestra vida somos débiles. No hay nadie que camine en este mundo y diga, no, yo hermano, yo aquí soy, yo puro, Sansón, ya de entrada ya es Sansón, ¿verdad? Porque no ha caminado muchas veces o mucho tiempo o muchas etapas de la vida dignamente. Tendemos a fallar, somos humanos, cometemos errores, cometemos faltas, nos desviamos, hasta en los pensamientos. Con la ayuda de Dios, los próximos 2 domingos voy a predicar, no mañana, sino los siguientes domingos, voy a predicar acerca de cómo transformar nuestra mente y del poder de las palabras. No se puede hablar bien si primero no se transforma nuestra mente de acuerdo a la sabiduría de Dios. Pero antes de entrar a ese tema, vamos a ver por qué mucha gente tiene problemas con sus ojos, con su carne. Mucha gente ha logrado dominar los pecados de la carne. Gálatas 5. Si usted no sabe cuáles son los pecados de la carne, búsquelos en Gálatas 5. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, y me habla de 18 áreas en las cuales la carne puede desviarse y somos de tendencia a vivir en la carne, ¿sí? No podemos separar la carne, ¿verdad? Hasta con la mirada, con los ojos, caemos, pecamos, somos tentados, muchas veces somos probados. Nuestra forma de hablar, de decir algo, a veces no era ni siquiera lo que queríamos decir y lo decimos. ¿Cuántos se han arrepentido de decirle algo a alguien? Levanta la mano. Máxime en el tránsito, hermano, solo bendiciones. ¿Verdad? Entonces se da cuenta cómo venimos muchas veces. Y no digamos a nuestros seres queridos, no digamos a un hermano. Ofendemos, hermanos. Nos ofenden. No sabemos decir las cosas muchas veces. A veces hasta con con su esposa o con su esposo, ¿verdad? Se van esas diferencias entre hermanos, entre amigos, entre compañeros de trabajo. Hay cosas que no se logran dominar en la carne. Y dice la palabra de Dios, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces con esa introducción les expliqué cómo debemos de comer de la copa, cómo debemos de comer del pan y de realmente darnos cuenta de la oportunidad. Diga conmigo, la oportunidad. Usted vino hoy y con la ayuda de Dios va a venir mañana, hermano, o los que van a venir mañana domingo y van a comer del pan y a beber de la copa. Eso es una oportunidad. Cada vez que haya una cena del Señor Jesucristo, debemos de buscar la oportunidad. Una de las dardos del enemigo es separarnos de la oportunidad, ¿verdad? ¿Y para qué vas a ir? Vos sos un pecadorazo, vos sos un hipócrita, ¿verdad? Y a veces no es el diablo, a veces es el más cercano, ¿verdad? Hay tanto aleluya, pandereta y shofar y gorgorito y danzás y te vestís y te pones corbata y aleluya y no cambias, ¿verdad? A veces son los seres más cercanos los que nos conocen, o a veces es el espejo. ¿Ah? ¿Cómo vas a ir a la iglesia? Y no mirás lo que hiciste durante toda la semana. O hay un viejo y conocido refrán, ¿verdad?, que decía la gente: el que peca y ora empata. No se puede. Hay cristianos, hermanos, que literalmente aprovechando este tema o aprovechando la cena del Señor, viven impíamente. Y viven desagradando y deshonrando a Dios. Gente que está literalmente abusando de la oportunidad, abusando de la gracia. Y óigame bien acá, hermano, este tema es tan importante y doy gracias a Dios por los que estamos o los que van a ver el mensaje por el internet o escuchar en la radio. Importante, hermano, que usted no abuse de la oportunidad.
que yo no abuse de la oportunidad. Somos la iglesia de la gracia, por supuesto. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su infinita gracia, por su infinita misericordia a través de la sangre de Cristo? Pero una cosa es que vivamos rogando a Dios su perdón, y otra cosa es que abusemos de la gracia de Dios. Si hay algún área en nuestra vida, en nuestra alma, pensamientos, emociones, en nuestra forma de hablar, de pensar, de ver, en nuestra alma, si hay un pecado en nuestra carne que no logramos dominar todavía, si hay todavía contaminación o pecado en el espíritu, que ahí estaría más grave, porque en el espíritu usted y yo necesitaríamos una liberación. Y hay gente que le teme a la liberación. Hay iglesias que no predican de la liberación. Hay gente que le teme a temas de liberación. Decía el apóstol Norman hace muchos años, es que todos deberíamos de pasar en un proceso de liberación. Y yo creo que sí, hermano, aún siendo creyentes. Hay gente que necesita de verdad pedirle a un siervo o sierva de Dios: hermano, ore por mí, yo quiero ser libre. Porque les recuerdo, el gadareno, al ver a Cristo, el gadareno llegó a Cristo. No, hay gente que yo como que veo que necesitas liberación. No, el gadareno va y solicita la liberación. Pero se puede, dile a tu vecino, se puede ser libre. Se puede ser liberado, hermano. Yo fui liberado y yo quiero ser liberado. Yo busco la oración, yo busco a mi pastor que me libere. Ahora, si usted va a buscar por otro lado, a saber de qué al rato, en lugar de liberarlo, más le meten ahí, hermano. La legión que salió de un lado se la meten a usted. Entonces tenga cuidado. ¿Ah? Pero importante ver que Dios nos quiere dar ese perdón y esa liberación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hicimos este proceso hasta el versículo 28. Ahora leamos detenidamente, hermano, del versículo 29 al 34. Dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, en lugar de tener la bendición, el perdón, la sanidad, la liberación, en lugar de llegar a ese proceso, en lugar de eso, dice aquí, el que no se prueba y el que no discierne el poderoso mensaje o la poderosa liberación que hay en la Santa Cena, juicio bebe para sí y come para sí. ¿Y qué viene de resultado? Léalo recio con todo su corazón. Únase conmigo en el versículo 30, que dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hay una versión que dice: y muchos han muerto. Hay otra versión que dice: y muchos morirán, porque no lograron discernir, no lograron saber el proceso en el que están. Ok, al ver una enfermedad, muchas personas se asustan. Muchas personas, incluso creyentes, no entienden el proceso. Muchas personas, por consecuencia de comer el pan y beber de la copa indignamente, por consecuencia están enfermos, porque no logran llegar a decirle al Señor: perdóname, me arrepiento. Mucha gente viene a la cena del Señor y ya está: ok, voy a arrepentirme hoy, pero el lunes ya sé qué voy a hacer, o ya sé en qué voy a andar. No ha ni llegado el día y ya. Y creyeron que por ponerse a cuentas hoy ya estaban bien. Me sorprende, hermano, y por eso le puse el tema hoy: los debilitados. El ver el proceso de entender la vida de la iglesia hoy. Mucha gente no está enferma, mucha gente ha sido perdonada, pero al no saber el misterio, o al no entender, o al no querer cambiar y dejar su vana manera de vivir y no vivir en la santidad de Dios, mucha gente está debilitada. Y diga conmigo: está sin fuerzas. Dígalo: sin fuerzas. En un área de su vida le faltan fuerzas. Y entonces eso es muchas veces consecuencia de este proceso de no discernir el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Por eso dice el 31:
si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Y la Biblia dice que el Señor al que ama, ¿qué pasa? Lo castiga, lo corrige. Muchos creyentes, muchos cristianos también hoy quieren vivir la vida de prosperidad, de bendición. Y por supuesto, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere estar pobre o triste, nadie quiere estar amargado, ¿verdad? Todos queremos vivir la vida de prosperidad, pero muchas veces estamos recibiendo las consecuencias de lo que se ha sembrado por años. Somos castigados por el Señor, pero con ese castigo o esa disciplina viene para ser liberados. Al que ama, Dios lo corrige, lo toma como hijo. Y dice, y ninguna disciplina es agradable, ¿verdad? Nos cuesta. Y usted dice, la hermano, y tanta disciplina, tanta cosa. Sí, hermano, así es la vida del Señor. Cada uno debemos de ser confrontados. Mire, si usted va al discipulado y sale igual, ¿para qué va? Si usted viene el sábado y viene el domingo y va a salir igual, ¿para qué va? Si usted toma la cena del Señor y piensa seguir haciendo su vida igual, ¿para qué la tomó? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me está entendiendo todo el concepto, hermano? Y ahora, lo más importante, ¿habrá un área en nuestra vida que esté débil? Es porque eso, hermano, eso es una señal de alarma. Yo soy débil en la carne, yo soy débil en el alma, o yo soy débil en el espíritu y no estoy pudiendo hacer lo que Dios quiere que haga. 33 y 34 dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, ¿qué dice la Biblia? Mira a tu vecino y dile, anda a comer a tu casa. Ya le están viendo cara de sándwich al hermano, ¿verdad? Hoy no voy a cenar, le dice el esposo a la esposa, que comió mucho. Almorzamos mucho y almorzamos tarde. Hoy no ceno. Mentiroso, ¿verdad? A las 2 horas ya está. ¿Y qué hay de comer? Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Pero si alguno tiene hambre, que coma en su casa. La iglesia, hermano, no es para irse a hartar. Hay congregaciones, hermano, que se mantienen llenas. ¿Cuántos han visto congregaciones llenas? Pero está llena la cafetería. Ya no van a ver quién va a predicar o de qué habló el pastor, sino cuál es el menú. Hoy, ¿qué trajo, hermanita? Yo conozco un montón de congregaciones así, no la estoy juzgando, hermano. A mucha gente Dios la bendice y la ayuda para obtener recursos a través de la venta. Dice un pastor allá de Zacapa, dice, es un amigo, comiendo levantamos el templo, dice. De pura venta ha levantado el templo, hermano. Y vaya si le entran los hermanitos. Pero interesante, hermano, que no se confunda. Mire qué interesante. ¿Vas a hartarte a comer a la iglesia o quieres más de Dios? Ese realmente es el sentido de esto. Si tienen hambre, quieren hacer otra cosa. Por ejemplo, hay gente que va a la iglesia a platicar. No, como ni ahora que ni venden, ¿verdad? Aquí Yeshua 13 años no hemos vendido, hermano. Pero ahí está cerca los 2 restaurantes, ¿verdad? Pero hay gente que le interesa más ir a platicar a la iglesia. Hay gente que busca iglesias porque ahí se pueden hacer negocios o contactos. Entonces me interesa tener cierto círculo y hago mis business entre cristianos. Hay gente que hasta en la política se mete. Ay, porque allá están los hermanitos y son cristianos. Ay, ¿a cuántas cenas llegará el politiquito? O cuando hay Santa Cena es el primero que sale corriendo. ¿Aló? Es que ser hijo de Dios, ser cristiano, no es ponerse el gafete, hermano. Es vivir la vida que agrada a Dios. Si alguno tiene hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Y todavía les dice Pablo,
como aquella amenaza del papá, ¿va? Cuando yo llegue, voy a poner en orden las cosas. Las demás cosas las pondré en orden cuando fuere. Busque, o si me ayudan los hermanos del video, de la pantalla, encontré el significado de lo que es debilitado o débil. En el Nuevo Testamento la palabra es astense, astenase. Y este significado de esta palabra vamos a ver. Tiene varias aplicaciones y literalmente significa sin fuerzas. Y hace esta mención que significa en lo literal sin fuerzas o también en lo moral sin fuerzas. Es el más débil, el impotente, el enfermo, el que no tiene fuerza, el debilitado o la debilidad. A eso significa cuando habla la palabra de Dios en el Nuevo Testamento de aquellos que están débiles o debilitados. Si busca rápidamente 1 Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Importante, hermanos, reconocer que si somos una iglesia de Jesucristo, debemos de entender que entre nosotros habrán débiles. Mira a tu vecino y dile: tú eres de los fuertes, díselo. Pero no vaya a ser fuerte con lo ajeno, hermano. No, pero mire pues, dice la palabra de Dios y enseña que entre nosotros, entre la iglesia, entre los hermanos, van a haber personas que luchan con alguna debilidad. Por eso mucha gente, a mí me da risa que mucha gente dice: ay, me voy de la iglesia porque hay solo carnales. ¿Y qué quería pues? Ay, me voy de la iglesia porque ahí solo problemas. ¿Y qué estaba esperando pues? Ay, es que hasta el pastor me falló. Y si santo solo Dios, hermano. ¿Aló? Y dice la Biblia: vosotros que sois espirituales, si ven a alguno que está débil, restáurenlo, ayúdenlo. Y aquí nos habla la palabra de Dios, Tesalonicenses, en que lo sostenga. A ver, ¿cuántos son bien fuertes? A ver, tienen galleta, decimos en Guatemala. Eso, sostener a un débil, hermano, literalmente es echarle el apoyo, serle ayuda. Por eso entre hermanos debemos de sostenernos, principalmente si hay algún débil. ¿Cómo lo sostenemos? Primero debemos de ver por qué está débil. Debemos de encontrar la raíz. Si usted se identifica una debilidad, debe de ir a la raíz, hermano. Mucha gente justifica su debilidad y dice: es que yo así soy. Es que yo no tuve. Es que mi papá era así. Es que el pastor, él lo hace. Entonces porque el pastor es débil, usted también. Al contrario, si usted ve una debilidad en los pastores, usted llegue y échele la mano, ayúdelo, fortalézcalo. ¿Cuántos dicen amén? Porque para eso Dios nos dejó en un cuerpo. Dice la palabra de Dios que aún los miembros más débiles son los que reciben más honra, son los que se deben de cuidar más, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta, hermano. Pero por ejemplo en nuestro cuerpo, un miembro tan débil, hermano, nuestros ojos. Y Máxime dice que después de los 40 hasta lentes necesitamos o necesitarán algunos. ¿Aló? Ya no le alcanza el brazo, hermano. Póngase lentes, hombre, tan guapo o guapa se va a ver. O ya se ve, se va a ver más interesante, dice. Y ahora hasta de contacto hay, si usted quiere, se mete ahí una cosa ahí, nadie sabe que carga lentes. Pero ¿para qué anda así, hermano? ¿O para qué anda así? A ver, no leo, dice. Ya lleva como 5 choques en la Roosevelt, hermano. Póngase lentes, hombre. Ya atropelló 3 veces a la suegra, hermano. No la vi, le dicen. Es que eso sí cargaba lentes, ¿verdad? ¿Sí voy bien hasta aquí? Vemos que hay debilidad.
Ahora, si hay debilidad en tu vida, ¿comes la cena del Señor dignamente? Y si hay algún área de tu vida que está débil, ¿qué estás haciendo para cambiarlo? ¿Cómo puedes cambiarlo? Vaya rápidamente al Evangelio de Lucas, por favor. Ahorita le doy el capítulo. Lucas 18, versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos, y quiero subrayar esa confianza. Una debilidad humana en el alma es confiar en sí mismo. Por ejemplo, muchos no nos atrevemos a buscar a Dios o a buscar a un pastor o a un siervo o sierva de Dios porque confiamos en nosotros mismos. No, yo voy a salir de esa. Yo puedo. Yo sé cómo dejarlo. Por ejemplo, un mal hábito o un vicio. Yo lo dejo. Yo sé, yo lo domino. No, lo te tiene bien dominado desde hace años. ¿Verdad? Por ejemplo, ahí también choca la psicología humana. Llegan al punto de la gente del comportamiento humano de decir: usted no puede, usted tiene que buscar algo más grande. Y por eso se lo envían a los pastores, o al revés. Los pastores, al ver que ya no es problema del espíritu, se los enviamos a los psicólogos. Hay gente que sí necesita una buena liberada psicológica, hermano. Pero hay gente que los psicólogos le llegan a decir: tiene tanta confianza en sí mismo que solo Dios le puede transformar, solo Dios le puede liberar. ¿Cuántos dicen amén? A unos, dice, que confiaban en sí mismos como justos. Esos eran, olvídese, y menospreciaban a los otros. Jesús les dijo esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, chusma. 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Presumiéndole a Dios los diezmos, hermana. Ay, Dios. Así estaba este. Y dice que habían varios, no solo había uno. Estos, dice el versículo 9, confiaban en sí mismos. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, de ahí sacaron esa mala doctrina de pegarse en el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será, cualquiera que se enaltece será, y el que se humilla será enaltecido. Tenga cuidado con su debilidad. ¿Cuál era la debilidad de este? Que estaban creíditos, santurrones, religiosos. Yo no soy igual. No, yo sí hago tal cosa, yo sí hago tal otra. Hasta los diezmos. ¿Le presumen a Dios los diezmos, hermano? Y mientras el publicano, dice, no quería ni aún alzar, se reconoce su debilidad, reconoce su estado, sabe que tiene que pedir a Dios misericordia. Hoy pedimos a Dios misericordia y muchos fuimos justificados, lavados y perdonados por la misericordia de Dios. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Sigues siendo débil? ¿Sigues pensando en ti mismo? ¿Sigues viendo algún área? Veamos las áreas. ¿Por qué nos debilitamos? Voy a hablar de las 3 áreas, hermano: cuerpo, alma y espíritu. Hablemos un poco del cuerpo. ¿Por qué se debilita nuestro cuerpo? Hay hermanos que no aceptan la edad o la etapa en que viven. Si conforme envejecemos, hermano,
vamos a necesitar más ayuda, ¿sí o no? Lo que yo hacía cuando tenía 20 años, cuando tuve 30 ya no. Lo que yo hacía cuando tenía 30, ahora que ya ando en los 43, ya no. Y seguramente este cuerpo, dice la Biblia, enseña el apóstol Pablo, este cuerpo se va ¿qué? Desgastando. Por más maquillaje, por más ejercicio, por más vida sana que llevemos, el cuerpo ¿qué pasa? Se va debilitando. A veces eran jornadas de trabajo o jornadas de ocio, y cuántas chamuscas aguantábamos algunos, ¿verdad? Empezábamos a las 3 de la tarde, eran las 10 de la noche bajo el agua y ni comíamos, y si solo entrábamos a comernos un par de panes con frijol y de regreso otra vez, ¿sí o no? ¿Cuántos vivieron esa infancia, hermano? Ah, qué lindo, hermano. Ay, hermano. Yo ahora conozco y miro jóvenes, hermano, se cansan de estar 2 horas en la compu. Ay, estoy cansado. Sentado he estado en la compu. Digo yo, ¿qué necesitamos? Gente con más energía. Pero el cuerpo en cada etapa se va desgastando. Por más que lo cuidemos, por más que avancemos, debemos de entender la etapa en que vivimos. ¿Qué debemos de hacer con el cuerpo? Pues dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos son templo del Espíritu Santo? Ok, entonces yo debo de vivir cada etapa de mi vida con sabiduría. Ya no puedo jugar tanta chamusca. Voy a ver qué etapa de mi vida me toca vivir. ¿Cuál es la fortaleza que tengo para desarrollarme y ser consciente de lo que puedo hacer y, hermano, de lo que ya no podemos hacer? ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene sabiduría, va a vivir así. Hay un precioso texto de la Biblia, si alguien lo busca o me lo ponen ahí, dice la palabra de Dios que Israel, siendo ya viejo, estaba ya en el lecho, descansando, hermano. Él ya sabía que estaba en los últimos de sus días. Y dice, y Jacob, Israel, se esforzó para bendecir a los 2 hijos de José. Hermano, a veces hasta levantarnos de la cama o en la etapa en que vivimos o vivamos va a requerir un esfuerzo. Pero lo doloroso es de que haya gente. Gracias, David. Génesis 48, 2. Ahí para que le tenga de referencia. A mí me sorprende eso, hermano. Que haya gente que aún a su avanzada edad tenga más energía y fuerza que algunos que deberían de estar siendo productivos, hermano. Y eso tiene que ver con la salud o la sanidad que tengas también. Yo no sigo sin entender, hermano, porque mucha gente va a la iglesia o va a los discipulados y se va a dormir, hermano. Mire pues, mucha gente por muchos años religiosamente celebró vigilias, pero las vigilias eran dormilias. Hasta el pastor, hermano, el que armaba la vigilia durmiendo. Ay, me voy a ir a echar un cuajecito para aguantar. Entonces no hizo vigilia. ¿Sino para qué? ¿Sí o no? Entonces es importante que entendamos, este cuerpo se va desgastando, pero yo debo de ser templo del Espíritu Santo. Y si hay alguna debilidad en mi cuerpo, óigame acá, yo debo de ver qué pasa o qué está pasando en mi cuerpo. Mucha gente no va al médico. No, el Señor me va a sanar, el Señor me va a sanar. No, hombre, entienda, este cuerpo se va desgastando. Van a haber cosas. Antes, por ejemplo, usted comía ciertos alimentos a las 11 de la noche y no le pasaba nada. Hoy solo que se los mencionen ya dice que Jehová lo reprenda. ¿Ya le cae mal o no? Ya parar, y mira uno los tacos al salir de aquí del culto y ya no es ni tan tarde. Ya, Señor, repréndelo en el nombre de Jesús. Ya come tacos en la noche y no se levanta al día siguiente. ¿Sí o no? ¿Sí me está entendiendo? En lugar de hacerle un bien, le hace un mal. Porque el cuerpo va cambiando. En cambio, antes comía hasta piedras, hermano. ¿O no? Hace 20 años, hermano, el pastor Giovanni.
arrasábamos con lo que hubiera, hermano. En cambio ahora, no, ya no puedo comer eso, ya no puedo tomar eso. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la razón de tu debilidad? Tienes que visitar al médico. Tienes que ser consciente de que este cuerpo se va desgastando. Deberíamos de por lo menos una vez al año ir al doctor. Hay un montón de gente que compra zapatos cada mes, pero no va al médico una vez. Hay gente que se cuida y compra la última tecnología, pero no va al dentista. 2 veces al año dicen los que saben. Una vez pues. Ay, hermano, es que me da nervios. Peor va a sentir cuando le saquen la muela, hermano. ¿Sí o no? Y se invierte en muchas cosas y no cuidamos nuestro cuerpo. Y por eso nos debilitamos. ¿Por qué nos debilitamos en el cuerpo? La mala alimentación. Hay mucha gente, hermano, que literalmente se está matando con una mala alimentación. Con cualquiera de los excesos. O está comiendo mucho o no come por guardar una apariencia. Y eso la mantiene débil. Eso la mantiene sin fuerzas, sin energía. La vanidad de la vida se está metiendo en nuestros jóvenes, en nuestras niñas, en nuestros niños, como usted no tiene ni idea. La falta de descanso debilita nuestro cuerpo. Hay gente que por querer tener más se está acabando literalmente. La falta de descanso debilita nuestro cuerpo. El exceso de descanso debilita nuestro cuerpo. Y dile a tu vecino, no descanses tanto. Uno de los grandes riesgos del hombre actual es hacer ejercicio. La excusa es no tengo tiempo. Las escuelas, las instituciones médicas están forzando a que los niños hagan más ejercicio. Porque por ejemplo aquí en México, no, aquí en Guatemala dolorosamente no hay estadísticas, pero en México se le considera una epidemia a la obesidad. Está matando niños, jóvenes, adultos y gente de la tercera edad. El sobrepeso, la diabetes y todas las consecuencias del exceso de carga. Si tenemos todo esto, debemos de pedirle a Dios sabiduría para quitarnos esa debilidad. ¿Qué cosas debilitan nuestro cuerpo? La enfermedad, hermanos. Cuando uno está enfermo, está débil, ¿sí o no? Hay gente, hermano, que con una gripe, ay, hermano. Máxime si es hombre, ¿verdad? A ver, levanten la mano todos los que son maridos. No le puede dar gripe porque siente que se va a morir. Y la hermana le dio la misma gripe y se levantó temprano, atendió a los niños, fue al trabajo, regresó del chance, hizo la cama, hizo la cena, atendió al marido y el otro, como que me está dando gripe, ya no hace nada, ni al trabajo, decirle a mi jefe que estoy malo, llama al pastor que no voy a ir al discipulado, no voy a ir a la iglesia. La enfermedad nos debilita. Y debemos de prestarle atención a la enfermedad, hermano. Y ya vimos uno de los orígenes. Diga conmigo, uno de los orígenes. Uno de los orígenes de estar enfermos es comer indignamente la cena del Señor. Dolorosamente hay gente que está en pecado y todavía come la cena del Señor. Y dice, la consecuencia es la enfermedad y en algunos hasta la muerte. ¿Por qué se debilita el cuerpo? Por los pecados de la carne. Gálatas 5 habla de esas 18 obras de la carne y debilitan el cuerpo. El exceso de actividades o de trabajo, y póngale mucha atención a esto, hermano. La falta de ayuno debilita el cuerpo. Le voy a decir por qué, y esto es un tema que he compartido en algunas ocasiones. He prestado el libro, no sé si me lo devolvieron. Les he recomendado el libro, hermano, pero hay un libro precioso que enseña los beneficios del ayuno. Y una de las bendiciones del ayuno es que le da descanso al cuerpo. Y literalmente el ayuno purifica.
y literalmente desintoxica el cuerpo de todo lo que le metemos día a día. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿es qué? La carne, ¿cómo es? Débil. Gente que no puede soltar un pecado de la carne, no lo va a poder hacer sin la ayuda del Señor, sin la ayuda del Espíritu Santo. No lo va a poder hacer hasta que se libere, hasta que vaya con un pastor, con una pastora, y las personas o los ancianos de la iglesia liberen a esta persona. Seguirán enredados en los pecados de la carne. El espíritu, la verdad, está dispuesto. La persona quiere, hermano, hoy sí me comprometo, hoy sí voy a servir, hoy sí voy. Pero la carne lo lleva hacia el pecado y a la destrucción. Cualquiera de los pecados de la carne, búsquelos en Gálatas 5, le queda de tarea para que no nos quite tanto tiempo. ¿Vamos bien hasta aquí? Evalúe por qué está débil en su cuerpo. Porque que no podamos hacer lo que hacíamos 20 años no quiere decir que estemos débiles. ¿Vamos bien? Sino reconocer, hay cosas que ya no puedo hacer, ya no tengo la fuerza ni la capacidad que tenía antes, pero una cosa es yo sentirme débil el día de hoy. ¿Por qué no me dan ganas de vivir? ¿Por qué no me dan ganas de trabajar? ¿Por qué me siento débil en mi carne? ¿Por qué vienen las tentaciones y mi carne se dispone a hacer lo malo? ¿Por qué no puedo resistir un mal hábito? ¿Por qué no puedo dejar algo que me va a hacer daño? ¿Por qué me vivo enfermando? Esto es una autoevaluación, hermano. Porque este cuerpo se está afectando de algo que yo puedo corregir. Aquí la idea, hermano, es que identifiquemos la debilidad y la corrijamos. ¿Cuánto lo quieren corregir? Que entendamos, hermano, ok, yo lo tengo que corregir, yo tengo que buscar algo y tengo que hacer algo para ser fuerte en el nombre de Jesús. El alma. Veamos por qué hay mucha persona que es débil en su alma. Por sus emociones y pensamientos inadecuados. Gente que tiene malas relaciones personales. Gente que su entorno es de estrés. Y gente que vive en un aislamiento. Hermanos, es doloroso ver a gente débil en su alma. Porque a pesar de estar sanos físicamente y a pesar de estar sanos espiritualmente, Dios los quiere usar, pero hay algo en su alma que le impide ser fuerte. Empecemos con el ejemplo que vimos anteriormente. Estos, dice Lucas 18:19, confiaban en sí mismos. Ya de ahí había un problema en su alma. Porque ¿por qué voy a creerme yo mejor o más o superior a alguien? Cuando dice la Biblia, nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener. Y también hay personas que se sienten menos que las demás. Ay, seguro por eso a mí me lo dijo. Y no era para usted. Ay, es que solo a mí me desprecia. Pero ya lo van despreciando en todos lados. ¿Aló? Es que solo a mí me humillan. Es que solo a mí jugamos ese papel de víctima. Porque hay una debilidad en nuestra alma. Hay algo que nos afecta nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y por lo regular esa gente va a querer estar aislada. Se autoprotege. Y hermano, como iglesia, como humanos, como hijos de Dios, somos parte de un cuerpo. No podemos estar solos. Podemos nosotros ser parte de un cuerpo, ayudar a los demás y, hermanos, en lo que necesitamos ayuda, solicitar la ayuda. Qué lindo es poder recurrir a alguien que pueda bendecirnos, ayudarnos. Qué lindo es que alguien nos dé y nos demuestre su afecto, su amor, su cariño, su admiración. Pero si hay alguna debilidad en tu alma, dice la palabra de Dios, ¿de dónde vienen los celos y los pleitos y las envidias? ¿De dónde vienen? Del corazón. Y de eso habla la boca. De aquí nuestras emociones. Hay gente que no logra dominar su enojo.
gente que no logra dominarse en un momento de ira. Y hermano, hay cosas que van a ofendernos, a caernos mal. Hay cosas que nos van a enojar, ¿sí o no? A ver, a ustedes no. A mí, pues solo a mí me enojan, hermano. Nos enojamos. Pero cuando mi alma o mis emociones o mis sentimientos yo los mal expreso, ahí hay una debilidad en mí. Yo no puedo, a pesar de lo enojado que esté o a pesar de lo ofendido que esté, yo no puedo pensar dañar a alguien más. Porque si yo daño a alguien más, me va a tocar el doble, tengo que ir a pedirle perdón. ¿A cuántos les ha tocado ir a pedir perdón? Ay, hermano. Porque en un momento de ira, en un momento de enojo, se nos sube el apellido y vamos. Y después vuelve el perro arrepentido. Hay debilidades en nuestra alma, en nuestras emociones. Hay cosas en nuestra alma. Mire gente que gasta demasiado queriendo satisfacer algo de su alma, para que digan que tengo, para que digan que hago. Me voy a echar encima tal cosa, me endeudo, hago lo que sea. ¿No será que hay algo más en tu alma? Porque lo que tenemos o no tenemos, hermano, no nos va a cambiar nuestras emociones. Si tenemos, dice Pablo, gloria a Dios. Y si no tenemos, gloria a Dios. Qué lindo, hermano. Sé vivir en la abundancia, pero sé vivir también en la escasez. No hay inestabilidad. Hay gente que en el momento de crisis, de necesidad, de pobreza, ay, ya no soy cristiano. No, si eres cristiano, Dios te está tratando con algo. Y hay gente que en el tiempo de la abundancia ya se cree intocable. Ay, hermano, ¿no será que hay algo de debilidad en tu alma, en tu emoción, que necesita ser transformada y liberada? En el espíritu. ¿Por qué nos debilitamos en el espíritu? Aquí sí le voy a entrar, hermano. Que Dios me ayude con el tiempo. ¿Por qué se debilita un creyente? Estamos hablando de cristianos. ¿Por qué se debilita el creyente? Encontré varios, hermano, pero si tiene más, ahí le agrega. Primero, porque se deja de congregar. Y dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si usted deja de congregarse, cuando menos lo sienta, va a tener por costumbre no congregarse. Y cuando menos lo sienta, va a encontrar el justificante. Ya no voy a la iglesia. Todos me fallaron. Todos esos son débiles. Y aquí yo soy el fuerte. Pero esa es una debilidad de tu espíritu. Porque volvemos al tema. Un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios, que está avivado en el espíritu, va a tener que congregarse. Mira, hermano, a veces a uno hasta de vacaciones. Oye, o mira ahí los coritos. Pasa ahí, mira vos, ahí hay una iglesia. Entremos. ¿O no le pasa a usted? Si no le pasa a usted, hermano, aquí lo liberamos, hermano. Porque hay gente, ay, gracias a Dios, hoy no hay culto. Ah, gracias a Dios. Un creyente se debilita en su espíritu porque deja de congregarse, deja de asistir a un discipulado, deja de servir. Yo he visto, hermano, mire, lo he visto. Desde los 17 años sirvo a Dios. Yo me convertí, me metí al servicio, hermano. Muchas veces yo era el primero en llegar a la iglesia. Ni el pastor llegaba, yo hoy sí llegaba. Empecé a servir hasta de todo hice, hermano. Lavé carros, lavé baños, puse sillas. Y soy bajista. Soy de los que suben y bajan los instrumentos hasta el día de hoy, hermano. La gente que deja de servir se va a debilitar en su espíritu. La gente que deja de congregarse se debilita en su espíritu. No dejes de congregarte. La gente que no ora va a estar débil en su espíritu. Puedes estar asistiendo, puedes estar sirviendo, puedes estar predicando. Yo conozco gente, hermano, que predica y no ora. Yo conozco gente que toca y no ora. Pero esos están
en su espíritu débiles. No leer la palabra de Dios debilita tu espíritu. A ver, voy a hacer y gracias a Dios hay poquitos, no los voy a ver. Pero esta semana, hermano, leíste la Biblia. No le estoy diciendo cuántos días, pero solo en esta semana leíste la Biblia. A ver, levanta la mano. Si usted esta semana, aquí estamos delante de Dios, la leyó en esta semana, levante la mano. Los que no la leyeron, después no van a decir, ¿y por qué estaré débil? Lea la palabra. Yo no puedo creer que haya un creyente que no lea la palabra de Dios. Aunque sea el pan diario, hermano, lea, hombre. Si lee los periódicos, hombre. Mire, lo bonito del pan diario es que le ponen una historia y un versículo. Y hay uno para cada día, por eso se llama el pan diario. Yo vivo regalando eso, hermano. A la gente que no conoce al Señor, es lo primero que les regalo. Ahí les voy metiendo la palabra, hermano. Cuando sienten, están ahí convertidos. Gloria a Dios. ¿Y usted? ¿A su vecino, a su primo, a su hermano, a su compañero de trabajo? ¿Aló? Es que tengo que invitarlo a leer. No, hombre, empiece. Llévele palabra. ¿Cuántos dicen amén? No alabar a Dios debilita nuestro espíritu. Si vienes a la iglesia y no alabas a Dios, esto es una señal de alarma, hermano. Por eso es que yo no creo en el entretenimiento cristiano, hermano. Por supuesto, hay eventos, hay conciertos, hay cosas, hermano, que edifican, que nos ayudan, que motivan. Está bien, no voy a entrarle con todo a eso. Pero mire pues, ¿de qué nos serviría tener tanto entretenimiento si nosotros no alabamos a Dios? Dígame, ¿para qué se paga un concierto? ¿Para sentir yo algo bonito, para ver algo bueno? ¿Y yo voy con el deseo de alabar a Dios? Cuando uno entra a la iglesia, cuando uno va a un discipulado, que vamos a alabar a Dios, hermano. Realmente, de veras, hermano, no importa que el sonido esté bueno o los músicos no estén buenos, hermano. No estoy diciendo que las cosas no se deben de hacer con excelencia y debemos de prepararnos, capacitarnos y hacer lo mejor para el Señor, por supuesto. Pero, ¿venimos a alabar a Dios? Desde que entramos, ya no hay tiempo para el chat, ya no hay tiempo para... No, hombre, hay tiempo para alabar a Dios. Estamos alabando al Señor. Aquí está el director. Hermanos, alcen sus manos. O llegar tarde. Todavía, yo he visto algo. Todavía está la alabanza. Quedémonos aquí afuera. O peor algunos, ¿verdad? Que aquí en la alabanza terminan y para afuera. No, y en palabra, la misma cosa. Y después son a los primeros que agarra el diablo, la tentación es a estos que no alaban a Dios, no oyen palabra. Débil en el espíritu. Agárrese bien de la silla. Yo sé que aquí todos diezman y todos ofrendan, pero la gente que no diezma y ofrenda va a estar débil en su espíritu. Ay, ¿por qué, hermano? Porque dice la Biblia que Él abre las ventanas de los cielos cuando diezmamos y ofrendamos. Dile a tu vecino, y ofrendamos. Hay gente que solo cumple con el diezmo y Dios lo bendiga, hermano, que el Señor lo prospere. Pero hay ofrendas, hermanos, hay primicias, hay acciones de gracias. Y hay gente que está débil en su espíritu porque solo cumple por cumplir con el diezmo. Y ofrenda de vez en cuando. Y si hay necesidad, algo, si me dicen algo, entonces doy. Y algo. No, hermano. A gente que no diezma y no ofrenda, no da gracias a Dios con sus bienes, va a estar débil en su espíritu. Dios no abre los cielos. Y hermano, ¿para qué quieres vivir en abundancia económica si no escucha el Señor tus oraciones? Yo preferiría no tener ni un len en la bolsa, pero que Dios escuche mi oración, hermano. Tener la entrada, los cielos abiertos, hermano. Gente que está débil en el espíritu por no tomar la cena del Señor Jesucristo.
Es importante que en nuestros discipulados, es importante que a nuestros hijos, es importante que los jóvenes aprendan el misterio de celebrar la cena del Señor. ¿Cómo puede resistir un joven la tentación, los problemas, la presión? Hermano, usted que tiene jovencitos o jovencitas en su casa, tráigalos a la cena del Señor. Que esos jovencitos que ya tienen conciencia de un pecado, de una acción, de las consecuencias de sus decisiones, ellos deben de tomar la cena del Señor. Si usted le mira cosas de la carne, cosas del alma, a sus hijos, a sus jóvenes, tráigalos a la cena del Señor, que se pongan a cuentas con Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Dígame amén. Desobedecer o pecar ante Dios te va a secar, no a debilitar en el espíritu. Hay gente, hermano, que literalmente tiene por costumbre congregarse, pero desobedece y peca ante Dios. Otras cosas que debilitan nuestro espíritu. Aquí voy a hablar de aquellos que están fuertes, pero que en un momento podemos debilitarnos. ¿Sabe qué debilita el espíritu? La guerra espiritual. Ese es otro tema, hermano, que mucha iglesia desatiende o descuida. Pero hay una guerra espiritual que debemos de pelear. Somos, dice la Biblia, soldados. Somos guerreros. Y no es para estar sentados, hermano, ni de brazos cruzados. Hay una guerra espiritual que hay que pelear. Y la guerra espiritual, cuando es muy fuerte, cuando vamos a hacer algo que está en la voluntad de Dios, se puede llegar a debilitar un creyente, una iglesia, en mucha lucha espiritual. Otra cosa que debilita el espíritu es la prueba o las pruebas. Dice la palabra de Dios que Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Y después de 40 días, ¿qué dice que pasó? Tuvo hambre. Ya la carne, ya el alma, ya el espíritu, hermano, 40 días. Pero bendito el Señor que resistió en la prueba, en el desierto, en la guerra espiritual. Y Jesucristo es el ejemplo que debemos de vivir no débiles, sino fortalecidos en el espíritu. Por último, 1 Pedro 3. Este es para los casados. Hombres casados y mujeres casadas. Dice la Biblia: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Así empieza. No se enoje conmigo, lo escribió el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu. ¿Cómo es el espíritu de la mujer? Afable, agradable, apacible. A ver, suspiren las mujeres. Tranquilas, take it easy. ¿Le dan ganas de reventarle el plato al hermano? Sí, hermana, pero paciencia. Amable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Qué dice? Estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Verso 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas, ¿cómo? ¿Cómo? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas, de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones, ¿qué dice? No tengan estorbo. Y ahí van los dos. Muchas veces se ha predicado que es solo para el marido.
Pero ahí dice a todos, a los dos. Mucha gente está débil en el espíritu y ni sus oraciones son escuchadas porque no saben tratarse como marido y mujer. Mucha gente tiene problemas en su alma y literalmente, hermano, matrimonios que viven con rencor, con celos, con envidia, matrimonios que viven compitiendo. Ay, si aquel es esto, yo voy a hacer lo otro. Si aquel me fue infiel, yo también. Fíjese usted. Que las oraciones no tengan estorbo. Para eso necesitan un matrimonio que esté bien. Mujeres, dense cuenta de cómo viven con su matrimonio. Hombres, maridos, igualmente dice. Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente. Todo lo que se le exige a la mujer, se le exige al varón. Todo lo que se le exige al varón, se le exige a la mujer. ¿Para qué? Para que estén fuertes, para que estén en bendición. ¿Podemos nosotros estar fortalecidos, hermanos? ¿Podemos evaluar cada área de nuestra vida y ver si hay alguna debilidad? Póngase de pie. Libro de Joel, capítulo 3 y versículo 9 y 10 dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. ¿Cómo dice el débil? ¿Cómo dice el débil? Fuerte soy. ¿Habrá algún área de debilidad en tu vida? Tal vez tu matrimonio es el que está débil. Tal vez hay áreas que no logras cambiar y sabes que por ahí está el problema o aquello que te separa de Dios. O has comido o bebido indignamente de la cena del Señor, no por una vez, sino muchas veces. Yo quisiera, hermanos, que el día de hoy salgamos de aquí diciendo: diga el débil, fuerte soy. Si hubiera algún área, hermano, cierra tus ojos, alza tus manos, ahí donde estés. No te voy a hacer pasar al frente. Pero si tú sabes que en tu cuerpo, si tú sabes que en tu alma, y si tú sabes o has descuidado algún área de tu espíritu, y por eso te sientes débil, o por eso estás débil, si has sido una mala administración de tu cuerpo y te has excedido o tienes malos hábitos, y hermanos, si hubiera algún vicio que tuvieras en tu cuerpo, hoy Dios te puede liberar y Dios te puede restaurar. Yo no estoy aquí para juzgarte ni para condenarte. El mensaje siempre es: en Jesucristo hay perdón, liberación, sanidad, y Él te puede dar las fuerzas para que salgas de esa debilidad, para que seas restaurado. Padre, hoy te ruego en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo, Señor, confirme sobre tus hijos, Señor, sobre cada uno de nosotros, si hay algún área o muchas áreas que han estado débiles en nuestras vidas. Hoy, Señor, venga tu paz, venga tu sabiduría, venga, Señor, el control, venga, Señor, de tu Espíritu Santo, el dominio propio, para poder, Señor, romper, Señor, con esas debilidades, en el nombre de Jesús. Hoy te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, revele a tu pueblo, revele a cada uno de nosotros esas áreas, Señor, que están débiles o han sido descuidadas en nuestra vida, y que tú puedes darnos la fuerza, la sabiduría. Tu Espíritu Santo nos puede dar el poder, Señor, para ser fortalecidos en todo nuestro ser y vivir, Señor, de acuerdo a tu verdad. Podamos, Señor, ser libres, restaurados. Y aún, Señor, te ruego que avives el fuego en aquellos que han estado tal vez cansados o debilitados
o angustiados, Señor. Señor, aquellos que se han sentido solos, solas, que puedan buscar, Señor, un hermano, un amigo, que puedan buscar a los pastores, a los ancianos y solicitar, Señor, oración, liberación. Ayúdanos, Señor. Padre, hoy te ruego que bendigas a cada uno de nosotros y nos des nuevas fuerzas. Alza tus manos, recibe nuevas fuerzas. Esa fue mi oración desde el inicio. Padre, danos nuevas fuerzas. Danos tu palabra, danos tu verdad, danos de tu Espíritu Santo para ser fuertes, Señor, en medio de cualquier circunstancia en nuestras vidas. Y Señor, gracias porque hoy podemos, Señor, salir de acá fortalecidos por tu palabra, por la sangre preciosa de Cristo, en la cual hemos confiado y hemos sido, Señor, perdonados en la cena del Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.